Queremos traerles una cita relevante para comenzar estas consideraciones. Jorge Santayana, en 1905, en su obra The Life of Reason, menciona que aquellos que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. Este filósofo, escritor, poeta, ensayista y profesor de filosofía en la Universidad de Harvard reflexiona acerca de varios temas relevantes, tales como ciertos patrones de comportamiento humano que tendían a repetirse a lo largo de la historia. También destacaban la oportunidad de aprender de las equivocaciones de nuestros predecesores para tomar caminos más prudentes. Patricia Landa, en el 2011, escribe un artículo llamado Algunas consideraciones sobre la adopción del modelo médico en psicología, el caso de las terapias empíricamente fundamentadas. La psicología clínica ha llegado a la adopción del modelo médico. Patricia Landa, en el 2011, escribe un artículo llamado Algunas consideraciones sobre la adopción del modelo médico en psicología, el caso de las terapias empíricamente fundamentadas. La psicología clínica ha llegado a la adopción del modelo médico como una estrategia táctica con la finalidad de establecerse como profesión, buscando el qué de su conocimiento del comportamiento y no el cómo se aplicaban estos diferentes conocimientos, permeando en diferentes características esenciales de lo que constituiría la intervención médica como tal. Esto logra verse, por ejemplo, en conceptos que se utilizan actualmente como desorden mental, psicoterapia y hasta la adopción del término paciente a los consultantes que requieren ayuda ante ciertas problemáticas psicológicas, o cómo concebir a la persona como un ser enfermo bajo el criterio polar de la normalidad y la normalidad. Por lo que la tabla de contenidos que se consideraron pertinentes para esclarecer todos los puntos fueron los siguientes: historia de la psicología clínica, la adopción del modelo médico, problemas y críticas en la intervención de la clínica, alternativas conductuales, propuesta de la desprofesionalización y conclusiones y recomendaciones. Para conocer la extensa historia de la psicología clínica hay que remontarnos rápidamente en la antigüedad, resaltando que este periodo sienta las bases conceptuales y primeras aproximaciones a la comprensión de la mente y la conducta, elementos esenciales para el futuro desarrollo de la psicología clínica. Aunque no existía la disciplina como tal, las ideas y las prácticas de esta época influyeron en cómo se contextualizaron y conceptualizaron los problemas y su tratamiento. Tenemos entonces a Hipócrates en el siglo V y IV a.C., el cual propuso la teoría de los 4 humores, buscando una explicación naturalista para la salud mental y las diferencias individuales. Seguimos entonces con Platón, en el siglo V y IV a.C. igualmente, planteó la dualidad cuerpo-mente y 2 tipos de locura, la enfermedad y la inspiración divina. Por último, tenemos a Aristóteles, que va desde el siglo IV a.C. y negó enfermedades puramente psicológicas, atribuyendo todo a causas físicas y fisiológicas, como los vapores, para los trastornos nerviosos. Aunque sus teorías ya son obsoletas, su búsqueda de dar explicaciones naturales marcó un inicio crucial para la psicología clínica. En la Edad Media hay un peso sobre lo natural y lo religioso. La mayoría de las explicaciones de las enfermedades mentales eran causas demoníacas y religiosas. Durante este periodo, las enfermedades mentales a menudo se atribuían a posesiones demoníacas, el castigo divino o la brujería. Beloch y Sandy, en el 2020, mencionan que hay diferentes escritos en donde los enfermos mentales fueron considerados brujos, y muchos de estos sufrieron torturas y justificaciones por el hecho de presentar comportamientos anormales. Así, la casa de brujas pudo constituir un intento de la Iglesia por mantener su poder, con el fin de eliminar a las personas que amenazaran con el estatus económico, político y social.
Sin embargo, habían tratamientos para la locura, ya que éstas eran causadas por el maligno y debían ser tratadas por los eclesiásticos en los monasterios religiosos. Estos tratamientos consistían en la oración, en el conjuro, agua bendita, exorcismos y en algunos casos la exclusión y el maltrato de las personas afectadas. Si bien esta perspectiva obstaculizó el desarrollo del enfoque médico y psicológico, es importante reconocerla como parte del contexto histórico en el que la psicología clínica eventualmente emergió, buscando ofrecer explicaciones más racionales y tratamientos más humanos. Con el surgimiento del racionalismo por Descartes, desde el siglo 1596 a 1750, pretende dejar de lado los sistemas filosóficos anteriores, con la finalidad de encontrar un criterio metodológico nuevo, más seguro que guíe el pensamiento. Por su parte, el empirismo, John Locke, en 1634 a 1704, llega a la conclusión de que el conocimiento proviene de la experiencia, proponiendo un modelo inductivo, en el que la experiencia sirve como demostración de la naturaleza, y este se convertirá en la base del método científico que conocemos actualmente. Estas sentaron las bases del ámbito científico para que todo fuese guiado por la observación, la experiencia, la demostración y el abandono por completo de las concepciones demoníacas. En el Renacimiento surge un nuevo enfoque en el humanismo, en la racionalidad, dándole una importancia a la valoración, al ser humano y a la razón. Esto fue marcado por un alejamiento gradual de las explicaciones puramente sobrenaturales y un mayor énfasis en la comprensión del ser humano. Personajes como Juan Luis Vives abogaron por el trato más humano de los enfermos mentales y por la observación de conductas, plantando una semilla en la comprensión más secular y centrándose en el individuo. Se comenzó a proporcionar tratamientos más humanitarios, dándole lugar a la creación de centros dedicados a enfermos mentales. El tratamiento de estos centros consistía en el descanso, dieta y paseos. Sin embargo, en el siglo XVII este trato fue deshumanizado cada vez más, hasta que estos centros se convirtieron en reclusiones y centros forzados de curación. En el siglo XIX fue un periodo fundamental y de gran transición. Como primera persona importante del siglo tenemos a Pinel, que fue un pionero en abogar por el trato humano y digno de los enfermos mentales en los asilos. Introdujo la idea de que la enfermedad mental podía mejorar a través de la amabilidad, en el trabajo de la recreación, en un entorno ordenado y en contraposición del encierro brutal que se estaba llevando y el castigo inhumano. Este movimiento sentó las bases para una visión más terapéutica y menos custodial del cuidado del ciudadano que tenía una enfermedad mental. Tenemos a Kraepelin, que realizó un trabajo crucial en la clasificación de los trastornos mentales en categorías diagnósticas distintas, basadas en patrones de síntomas, curso y resultado. Publicó en 1883 un compendio de psiquiatría, ayudando a la forma en que se conceptualizaron y se diagnosticaron las enfermedades mentales, así como una forma de manejo que dio pie a la investigación en la práctica clínica. En cuanto a Galton, por su parte, se le considera el padre de la psicometría y el campo dedicado a la medición de las capacidades mentales y rasgos de personalidad. También fundó la psicología diferencial y se centraba en el estudio de las diferencias individuales. Tenemos también a Cattell, que acuñó el término pruebas mentales en 1890 y comenzó a desarrollar instrumentos para medir capacidades humanas. Estos primeros intentos de medición en psicología sentaron las bases de la evaluación psicológica, herramienta fundamental hasta hoy en día para la práctica profesional en la psicología clínica. Tenemos también hitos relevantes como
Charcot y Freud, estudiando la hipnosis, sabiendo que Charcot provenía de Francia. Era un médico neurólogo que estudió la histeria y demostró su realidad, y mostró sus trabajos, y que todos los síntomas se iban mediando mediante la hipnosis. Sigmund Freud proviene de Austria, es alumno de Charcot y se inspiró en el trabajo para desarrollar su propia teoría y concepto psicológico, conocido hasta actualmente como el psicoanálisis, y que aún no fue la psicología clínica en su inicio. Tuvo un impacto profundo y duradero en la comprensión y el tratamiento de trastornos mentales. En 1886 propone entonces la cura por la palabra, o el psicoanálisis, conocido actualmente. Como otro hito irrelevante que no podemos dejar pasar es a Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en 1879, marcando el inicio formal de la psicología como disciplina científica separada de la filosofía. Es importantísimo destacar que aunque estos laboratorios se centraban principalmente en la investigación de los procesos psicológicos básicos como la sensación, la percepción, la atención, centraron las bases metodológicas para la investigación de la psicología, que eventualmente se aplicaría al estudio y al tratamiento de los problemas clínicos, como los conocemos actualmente, formando un hito fundamental en la historia de la psicología. Wigner fue considerado el fundador de la psicología clínica. Él acuñó por primera vez el término psicología clínica en su artículo en 1907, publicado en la revista que él mismo fundó, The Psychology Clinic. Este artículo definió a la psicología clínica como el estudio de los individuos mediante la observación, la experimentación, con la intención de promover el cambio. Según Landa, ha nacido con el objetivo de aplicar métodos científicos para resolver problemas humanos, adaptando inicialmente el modelo científico practicante. Un hito relevante es que en la Universidad de Pensilvania había una clínica que se centró en el tratamiento de niños con problemas de aprendizaje y de conducta, aplicando los principios de la psicología experimental para comprender y abordar sus dificultades. Este hito fue un paso muy revolucionario al trasladar un conocimiento psicológico del laboratorio a la aplicación para ayudar personas, fundándose entonces el primer hospital psiquiátrico. Como hito relevante también tenemos a Iván Pavlov, fisiólogo ruso cuyo trabajo fundamental se mostró a finales del siglo, en 1897. Él mostró el trabajo sobre el reflejo condicionado, demostrando cómo los organismos aprenden a asociar estímulos, sentando bases del conductismo y teniendo una gran influencia crucial en la psicología del aprendizaje posterior a la terapia conductual. En el siglo XX pasaron muchos acontecimientos importantes para la historia de la psicología clínica y para concebirla entonces como un modelo médico, para concebirla de determinada manera. Tenemos entonces que uno de los últimos hitos del siglo XIX fue el surgimiento del psicoanálisis. El surgimiento del psicoanálisis viene mediado por el modelo médico completamente, ya que tenemos que tener en cuenta que Sigmund Freud era médico y tenía estas concepciones y esta manera de tratar al paciente, a esta persona que ya se ha acostado, que necesita una ayuda externa, porque su dolencia, su enfermedad o su anormalidad estaba en el organismo, ¿sí? En cuanto a la teoría de Freud, cabe destacar que publica en 1990, publica uno de sus primeros libros y uno de los más importantes, que es la interpretación de los sueños. Y aunque no estaba considerado el psicoanálisis en la psicología clínica, en este momento su influencia en la comprensión de los tratamientos y los trastornos mentales fue inmensa
y funcional para las terapias que siguieron en los años después. Tenemos entonces que en los siguientes años surgieron personas importantes para la psicología clínica conductual como lo conocemos actualmente, como fue la influencia de los estudios de Pavlov, y en 1913 tenemos entonces tenemos a un escrito por John Watson del Manifiesto Conductista, en el que entonces hace o crea el nacimiento formal del conductismo, ¿sí? Como una escuela de pensamiento dominante en la psicología y apartada completamente del psicoanálisis y de lo que este proponía. Entonces tenemos que el conductismo se basó en que la psicología debía centrarse en el estudio de la conducta observable y su relación en el ambiente, rechazando la introspección o el método como método válido, ¿sí? Sabiendo que era una crítica dura y puntual hacia el psicoanálisis. Surgiendo entonces el conductismo metodológico. Las guerras en este momento hicieron un gran estrago en el mundo, en muchísimas áreas de la vida. Tenemos que la Primera Guerra Mundial expuso un gran número de soldados a traumas psicológicos severos, manifestándose en síntomas como la ansiedad, el ataque de pánico, el insomnio, temblores, parálisis inexplicables, pérdidas del habla, que hizo evidente la necesidad de comprender y tratar el trauma psicológico en sí. Lo único que impulsó el desarrollo de estas técnicas y evaluaciones y terapias psicológicas para tratar lo que se conocía en ese momento como la neurosis de guerra, o como lo conocemos actualmente, el estrés postraumático o TPT. Volvemos entonces con las concepciones y todo lo que nos había dejado ya el psicoanálisis, como las concepciones, los conceptos relacionados con terminología médica, ya eran tratados como trastorno, ya era una determinación y el ser humano estaba determinado, y si tenía ciertas cosas ya eras así, ya era parte de ti, ya estaba en el organismo. Sí, es importante entender esto para entonces conocer y entender un poco el tema de lo que nos menciona Landa en su artículo. Es necesario también seleccionar y clasificar rápidamente a los reclutas y esto lleva a la aplicación de pruebas psicológicas en las guerras. Por eso es importante, Yerkes es la persona indicada para entonces hacer estas pruebas en Estados Unidos a los militares y a las personas que tenían que defender en la guerra. Esto impulsa a los psicólogos a salir de de su zona de confort en los laboratorios experimentales y llevarlos hacia el exterior, hacia la sociedad, y tratar estos problemas de las personas directamente, problemas sociales ya directamente y no en laboratorios. En cuanto a la adopción del modelo médico, Landa postula que la psicología clínica se estaba consolidando como una profesión diferenciada. Se encontró con la necesidad crucial de definir el cómo se aplicaría el conocimiento psicológico, es decir, más allá de desarrollar las teorías sobre el comportamiento, era fundamental determinar criterios y procedimientos para utilizar ese conocimiento en la práctica profesional. Sin embargo, Landa sostiene que esta reflexión sobre el cómo fueron insuficientes y en lugar de desarrollar un marco propio, la psicología clínica adoptó de forma implícita el modelo médico, ya que era el paradigma dominante del campo de la salud. Este modelo, centrado en el diagnóstico de enfermedades y su tratamiento, influyó profundamente en la forma en que se conceptualizaron y abordaron los problemas psicológicos. Esta adopción se manifestó en el lenguaje utilizado por la psicología clínica y se incorporaron términos como desorden mental, similar a un diagnóstico médico en la enfermedad. Psicoterapia,
análogo al tratamiento médico para curar la enfermedad. Paciente, receptor con la intervención como la medicina. Intervención como la acción del profesional para modificar el problema, similar al procedimiento médico. Psicodiagnóstico como el proceso de identificar el problema paralelo al diagnóstico médico de una enfermedad. En resumen, Land argumenta que esta adopción del lenguaje médico no fue solo una cuestión terminológica, sino que implicó asuntos de una ideología específica sobre la naturaleza de los problemas psicológicos y la forma de abordarlos, esencialmente como la psicología clínica al adoptar al modelo médico, comenzó a ver problemas de comportamiento como enfermedades que debían ser diagnosticadas y curadas. El modelo médico, al abordar la conducta anormal, establece una analogía con la enfermedad física. Esta perspectiva lleva a la psicología clínica a buscar una orientación orgánica, donde la conducta considerada anormal viene a ser un síntoma de una patología subyacente. Así, se intenta detectar síndromes y enfermedades de la misma manera que sería en medicina, buscando un agente patógeno o una causa orgánica como factor causal. La lógica de este modelo implica que, al igual que una enfermedad física tiene signos y síntomas, la conducta considerada anormal manifiesta indicadores de un problema interno que requiere ser diagnosticado y tratado para eliminarlo. Bajo esta lógica, la labor del clínico se asemeja a la del médico. Se busca detectar patrones de síntomas que conformen síndromes o enfermedades mentales específicas, de la misma manera que se haría en medicina para diagnosticar una infección o una dolencia orgánica. La atención se centra en identificar la causa interna, a menudo imaginada como un agente patógeno, una disfunción biológica o intrapsíquica, que sería el factor causal de la enfermedad, para posteriormente aplicar un tratamiento que elimine o mitigue la patología subyacente. Sin embargo, a pesar de su arraigo histórico y su influencia en los sistemas de clasificación diagnóstica, como el DSM y la CIE, esta aproximación presenta varios inconvenientes y críticas sustanciales para su intervención clínica. En primer lugar, tenemos la definición de normal y anormal, las cuales son consideradas problemáticas y subjetivas. La práctica clínica influenciada por el modelo médico tiende a operar bajo esta dicotomía rígida. La conducta se considera normal o anormal, lo cual choca directamente con la realidad de que los fenómenos conductuales y psicológicos no existen en categorías excluyentes, sino que se presentan a lo largo de un continuo dimensional. Intentar encasillar rígidamente la diversidad de la experiencia humana en categorías diagnósticas discretas no solo es simplista y reduccionista, sino que a menudo no refleja fielmente la realidad clínica individual. A esto se suma el hecho crucial de que los criterios mismos para definir la anormalidad no son universalmente objetivos, sino que están fuertemente influenciados por factores sociales, culturales, históricos y contextuales. Lo que se considera problemático en una cultura puede ser perfectamente adaptativo en otra, o incluso valorado. Esta relatividad cultural y contextual introduce un elemento de subjetividad que el modelo médico, en su búsqueda de una objetividad similar a la medicina, no puede contemplar adecuadamente. Por esta razón, existen dificultades inherentes en la clasificación y el diagnóstico de la conducta anormal bajo esta premisa. Las clasificaciones psiquiátricas influenciadas por el modelo médico han sido criticadas consistentemente por la falta de validez predictiva y etiológica, ya que no siempre pueden predecir el curso o pronóstico, o incluso las categorías no siempre agrupan problemas con las mismas causas o mecanismos subyacentes. En segundo lugar, el modelo médico tiende a descuidar o minimizar la influencia que ejerce el contexto en el desarrollo, la manifestación y el mantenimiento de la conducta problemática. Al centrarse principalmente en factores intrapsíquicos, genéticos o neuroquímicos, se puede pasar por alto el papel crucial que desempeñan las experiencias de aprendizaje, las relaciones interpersonales, las estructuras familiares o los factores culturales, que pueden estar jugando un papel crucial en la configuración del comportamiento.
Una persona con dificultades puede ser vista como portadora de una enfermedad interna, desviando la atención de las contingencias ambientales que están reforzando y manteniendo esa conducta. En tercer lugar, el propio lenguaje del modelo médico, con términos como enfermedad, patología o síntoma, puede tener implicaciones negativas y estigmatizantes para los individuos que reciben un diagnóstico. Estas etiquetas pueden internalizarse, afectando la autopercepción y generando un rol de enfermo pasivo en la persona. Además, pueden influir negativamente en cómo son percibidos por los demás, lo que puede generar estigma, discriminación social y causar que haya una barrera para la recuperación y la integración de la persona en la sociedad. El foco de la enfermedad puede patologizar respuestas humanas comprensibles a las circunstancias difíciles o de estrés que puede estar viviendo la persona. En síntesis, las ambigüedades inherentes en la definición y clasificación de la conducta, el énfasis reduccionista en causas internas, sus limitaciones predictivas y el riesgo potencial de generar estigmatización evidencian la necesidad crítica de recurrir a otros enfoques que ofrezcan una comprensión y una metodología de intervención más comprensiva. Por ello, surge en contraposición a estas limitaciones lo que llamamos la alternativa conductual, la cual se fundamenta en una comprensión de conducta como una función de su interacción con el ambiente. Es decir, en lugar de buscar causas internas o patológicas, el análisis conductual se centra en identificar las relaciones funcionales entre la conducta y las variables ambientales que la preceden y la siguen, recurriendo al análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta es una metodología sistemática que busca identificar las relaciones funcionales específicas entre la conducta de interés, que viene a ser el problema, y las variables ambientales que la preceden, es decir, los antecedentes, y las que la siguen, es decir, consecuencias. Por ello, se busca entender para qué sirve una conducta en un contexto particular, qué la desencadena y qué resultados obtiene el individuo al emitirla. La alternativa conductual presenta ventajas frente al modelo médico, comenzando por su foco en lo observable y medible, el cual se centra en las conductas manifiestas y las variables ambientales que pueden ser definidas, observadas y medidas de forma objetiva, lo que permite que haya una formulación de problemas más precisa y una evaluación clara de la efectividad de la intervención. Además, la alternativa conductual enfatiza en los factores de mantenimiento actuales, centrando el análisis en las contingencias ambientales presentes, que son aquellas que sostienen el problema. Este enfoque ha dado lugar a técnicas de intervención específicas y basadas en la evidencia, derivadas directamente de los principios del aprendizaje, con un sólido respaldo empírico para abordar problemas concretos. Además, adopta una visión no patologizante, al entender los problemas como conductas aprendidas e interacción con el entorno, reduciendo el estigma asociado al concepto de enfermedad mental y pasando de un modelo de curar a uno de aprender nuevas formas de interactuar con el mundo. Finalmente, promueve una transferencia gradual del control de la conducta al propio individuo, al enseñarle principios de autocontrol y autoobservación, capacitándolo así activamente para modificar su propio comportamiento y su ambiente, fomentando así la autonomía y la autoeficacia. La desprofesionalización es una propuesta ideológica que cuestiona la adopción del conocimiento médico en la psicología clínica. En lugar de centrarse en diagnósticos y tratamientos desde una posición de autoridad profesional, esta perspectiva promueve la transferencia del conocimiento psicológico a los propios usuarios que asisten a la consulta psicológica y a otros agentes sociales, en este caso, personas que interactúan directamente con el individuo en sus contextos cotidianos, con el objetivo de fomentar una práctica más accesible, colaborativa y contextualizada. Esta práctica busca romper con la estructura tradicional del modelo médico donde el psicólogo actúa como el experto que diagnostica, decide y dirige el proceso terapéutico con base en criterios estandarizados y ajenos al contexto y al usuario. Esta propuesta invita a repensar el papel del psicólogo. En lugar de verlo como un experto que tiene todas las respuestas,
se lo plantea como un mediador del conocimiento psicológico. Alguien que no solo aplica ese conocimiento, sino que también lo comparte y lo pone al servicio de las personas, en su contexto y en sus propios criterios. Entonces, en otras palabras, en lugar de que el psicólogo tenga la autoridad exclusiva para determinar qué es un problema y cómo tratarlo, se plantea que el usuario tenga un rol más activo y decisivo en el proceso de cambio. Un ejemplo puede ser que en vez de decir usted tiene ansiedad, se explora con la persona qué situaciones le provocan malestar, cómo responde su cuerpo, qué conductas refuerzan ese ciclo. Se le enseña a observarlo y modificarlo por sí mismo. En lugar de imponerle objetivos terapéuticos, estas se construyen en conjunto, como qué es lo que quieres cambiar, qué significa para ti mejorar. Ahora, ¿cómo se puede implementar la desprofesionalización? El primero, tenemos que cambiar el rol del psicólogo, como ya venía diciendo, cambiar de este rol de experto que dirige a facilitador o mediador del proceso de cambio, como ya lo venía diciendo en la lámina anterior. El segundo sería fomentar la transferencia del conocimiento, que el psicólogo enseñe habilidades y estrategias para que los otros, incluso no psicólogos, o sea, cualquier persona que esté yendo a terapia pueda aplicarla. Y el tercero sería respetar los valores del usuario, no imponer lo que está bien o mal, sino trabajar a partir de lo que la persona considera importante o problemático. Y el cuarto, por último, ampliar los canales de intervención, usar medios educativos, comunitarios o digitales que lleguen a más personas sin pasar siempre por una consulta profesional. Se levantó una encuesta informal a una lista de 400 contactos de correo electrónico por medio de una aplicación llamada Google Docs del 17 de septiembre al 4 de octubre del 2010. Su respuesta fue anónima. La pregunta fue: cuando usted ha pasado por un problema emocional fuerte, ¿a quién ha acudido para solicitar ayuda? Entonces tenemos que el 18% contestó a un psicólogo, el 24% a nadie, lo resolvió solo, el 29% a un amigo querido y el otro 29% a un familiar cercano. Entonces, lo primero que llama la atención es que casi una cuarta parte de los encuestados, el 24%, reportan haber solucionado su problema sin ayuda, y que más de la mitad, el 58%, acudieron a no profesionales. Estos datos nos dicen algo importante. La mayoría de las personas no acuden a un profesional cuando tienen un problema emocional, no porque no valoren la psicología, sino porque muchos prefieren hablar con alguien de confianza. Entonces aquí tengo una cita. Como dice Lawrence Steve, los terapeutas son los amigos más caros. Así también podemos decir que los amigos son terapeutas sin costo. Tal vez el problema no es que falten psicólogos, sino que necesitamos una psicología más accesible, más cercana, más humana. Entonces, a modo de resumen, Riff plantea que el psicólogo no debe actuar como médico, sino como científico que facilita el uso del conocimiento psicológico. La desprofesionalización permite que este conocimiento sea útil más allá del consultorio, y el análisis contingencial es una herramienta eficaz
para entender los problemas de conducta sin patologizar, enfocándose en el contexto, las relaciones y los significados sociales. Entonces, aquí tenemos el análisis contingencial. Como parte de estas críticas, Riff y colegas proponen el análisis contingencial, una herramienta para evaluar problemas de conducta sin recurrir a diagnósticos médicos o etiquetas. Este análisis tiene 4 dimensiones clave, que son: la primera, el sistema microcontingencial, son las situaciones concretas que el individuo o alguien significativo considera un problema. Ejemplo: me angustia cuando tengo que hablar en público. El segundo, sistema macrocontingencial, son las normas, valores y reglas sociales que determinan por qué una conducta se valora como problema. Un ejemplo sería: en esta cultura se espera que todos sean extrovertidos. Si tú no eres extrovertido, se considera problemático. El tercero, conductas mediadoras, son los comportamientos de las personas y de los demás que mantienen o modifican la situación problemática. Entonces, siguiendo el ejemplo, la persona evita hablar, los demás lo excusan, eso refuerza la evitación. Y cuarto, los factores disposicionales son condiciones personales o ambientales que facilitan o dificultan que ocurra la interacción problemática. El ejemplo sería historia de refuerzos, habilidades sociales limitadas, apoyo social, ansiedad fisiológica, etc. Por último, a modo de conclusión y comentarios finales, el análisis crítico del modelo médico en psicología clínica revela importantes limitaciones conceptuales, metodológicos y éticos que dificultan una comprensión plena del comportamiento humano. Esta perspectiva, al equiparar la conducta anormal con una enfermedad, refuerza etiquetas estigmatizantes, reduce la complejidad del comportamiento a supuestas causas internas y subestima la influencia del contexto social y ambiental. Frente a estas carencias, el enfoque conductual propone una perspectiva más integral basada en el análisis funcional de la conducta que permite comprenderla en términos de su función y relación con el ambiente, sin necesidad de recurrir a etiquetas diagnósticas o explicaciones biologicistas. A su vez, la propuesta de desprofesionalización complementa esta mirada al cuestionar el rol del psicólogo como figura autoritaria, promoviendo una práctica más horizontal, accesible y colaborativa, en la cual el conocimiento psicológico se comparte con el usuario y agentes sociales, empoderando a las personas para gestionar su comportamiento desde sus propios valores y contextos. Así se plantea una psicología más ética, humana y científicamente coherente, que deja atrás la patologización para enfocarse en el aprendizaje, el cambio y la autonomía personal.